12 horas con 34 minutos, 12 con 34 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. En abril pasado, varios colectivos y organizaciones de mujeres feministas presentaron la Agenda para un Gobierno Feminista en el Ecuador, un instrumento que fue construido desde los territorios como respuesta al desmantelamiento que vive por esta época el Estado ecuatoriano. Y para hablar de este tema nos acompaña en nuestros estudios Tamia Esparza Quispe. Ella es integrante de mujeres de todo el país que presentan pues esta agenda de gobierno feminista. ¿Cómo está, Tamia? Buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. Cuéntenos qué puntos incluye esta agenda. Y dice que fueron construidos desde los territorios. Entenderíamos que visitaron varios sitios del país para recoger las necesidades, las aspiraciones de las mujeres de distintos estratos y de distintas lógicas. Cuéntenos, por favor. Buenas tardes, Yesenia, muchas gracias por el... Si quieres se puede quitar la mascarilla. Por el espacio. Bueno, como usted ya bien nos cuenta, esto fue como un esfuerzo colectivo hecho con varias organizaciones de mujeres, entre ellas la Plataforma de Mujeres Caminando hacia la Igualdad, las CONAMUNE, la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, la ZUNTA, las compañeras de Mujeres por la Democracia, ¿no?, que nos hemos juntado en un esfuerzo, autoconvocadas, preocupadas por un escenario de pandemia, y desde ahí empezamos a reunirnos, ¿no?, pensando en el qué hacer, pensando en una propuesta alternativa del país, desde las mujeres, desde los feminismos, desde las organizaciones y colectivas de mujeres. Nosotras nos comenzamos a juntar alrededor de un año, más o menos en el año de el abril pasado, ¿no?, que fue como públicamente empezamos a hacer como los foros acerca de 6 ejes de trabajo. Trabajamos todo el tema de economía, reproducción de la vida, todo el tema de cuidados, violencia, soberanía del cuerpo, soberanía nacional, soberanía de los territorios, el tema de poder y democracia. Son como varios temas que fuimos trabajando en 6 foros virtuales, ¿no?, que nos acompañaron varias compañeras lideresas de organizaciones sociales, compañeras académicas, estudiantes, dirigentes de sindicales, que nos dieron como esta mirada de un diagnóstico situacional de las mujeres. ¿Y cuál es ese diagnóstico? ¿Qué conclusiones han sacado de esa serie de recorridos, de visitas, de conversaciones, de foros? Después de estos 6 foros, que fue como poner en palabra lo que estábamos sintiendo, ¿no? Unas mujeres, la vida de las mujeres atravesadas por una crisis, ¿no? Una crisis económica y sobre todo una crisis que para nosotras fue una cosa fuerte sobre el tema de la sobrecarga de cuidados, ¿no?, que se ponía en los cuerpos de las mujeres al vernos teleeducando, teletrabajando, y muchas de nosotras también perdiendo empleos en la situación de la pandemia. Provocaron también esto del pensar, proponer, demandar qué vamos a hacer las mujeres, y que estamos pensando un país distinto, ¿no?, una visión alternativa de un país que está un espacio donde está naturalizado un sistema patriarcal, un sistema de opresiones que atraviesan nuestra vida, un sistema colonial, racista, heteropatriarcal, que tiene unas ciertas especificidades sobre los cuerpos de las mujeres, sobre las vidas de las mujeres, de los cuerpos y los territorios, ¿no?, en que también formamos parte de las mujeres. Entonces, a través de esos foros lo que nos sirvió a hacer es como este diagnóstico, y después dijimos, bueno, ¿qué más vamos a hacer, no? Y después de poner como en palabra, ahora era el momento también de visitar y poner en carne propia lo que están viviendo las compañeras en varios territorios del país. Es así que hicimos unas consultas territoriales que se llamaron Mingas por el Futuro. Hicimos 10 consultas territoriales, y además de eso hicimos 3 consultas sectoriales de mujeres de pueblos indígenas, mujeres de las diversidades sexogenéricas y mujeres de pueblos y nacionalidades, porque creemos que estas mujeres tienen unas especificidades y cosas que decir con respecto a lo que nos está pasando, ¿no?, en el mundo y en el país. ¿Encontraron un denominador común en todas estas conversaciones y recorridos? ¿Qué dicen las mujeres desde los diferentes puntos del país? ¿Cuál es su preocupación fundamental hoy por hoy? Yo creo que de las preocupaciones fundamentales creemos que es el tema de la precarización de los derechos laborales, ¿no? Creemos que esa es una cosa que en la pandemia nos golpeó muchísimo, y sobre todo vinculado también al tema de la precarización de los derechos laborales, también la sobrecarga de los cuidados. O sea, en el sentido de que muchas mujeres o perdieron su empleo o tuvieron que dejar su empleo por estar en el cuidado de los hijos, las hijas, personas con discapacidad, adultos mayores, y estas cosas también
pensados también con cuando se cerraron los centros de cuidado, ¿no? De los niños menores de 2 años. Eso representó una sobrecarga de trabajo en la vida de las mujeres, pero también esto no es solo con el tiempo dedicado a las tareas del cuidado, sino también una sobrecarga en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Una sobrecarga física, mental, energética, pero también una cosa que también fue y que también está ligada con el tema de los cuidados, también está ligada con el tema de la precarización de la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas, el tema de la violencia, ¿no? Las mujeres sufrimos otra pandemia, que fue el tema de la violencia. Muchos tuvimos que vivir con nuestros agresores en nuestras casas, y eso fueron, creo que, como detonantes, ¿no? Y puntos comunes entre varias mujeres para poder conversar y converger en esto, ¿no? Ya sabemos qué pasó, estamos nos hicimos este recorrido nacional poniendo como en palabras, en carne, lo que estamos sintiendo, viviendo a diario, y es el momento de construir, proponer, ¿no? Alternativas frente a esas cosas. Ahora, ¿cuál es la idea? Ya se ha presentado en abril pasado, el 28, esta agenda para un gobierno feminista en el Ecuador. Se la presentó a la sociedad, no se la presentó a una autoridad en específico, sino a la sociedad en su conjunto, y busca el involucramiento, entendería, no solo de las autoridades, sino de la sociedad, del entendimiento de lo que comprende esta agenda feminista en el Ecuador, y qué posibilidad tiene de que sea tomada en cuenta en los planes de gobierno, ahora que se avecinan ya unas elecciones seccionales el próximo año. Como bien mencionas, hay un tema de que esta agenda sí es pensada para el Estado Nacional, ¿no? Pero sobre todo también creemos que es importante ahora, en este contexto de las elecciones sectoriales, quienes hacen la política pública y quienes son y ejecutan la política pública son los gobiernos descentralizados. Entonces, frente a eso, las mujeres tenemos varias demandas, sí, a los candidatos y candidatas que están, que van a estar en estas elecciones sectoriales, pero también decir que este también es un desafío y un repensar lo que está normalizado también a la sociedad en su conjunto. La agenda para un gobierno feminista nació también con esta idea de repensar el poder. Y el poder no solo está en los partidos políticos, no solo está en los votos que vayamos a dar o asistamos en estas próximas elecciones nacionales, sectoriales, sino también de repensar cómo estamos dentro de los partidos políticos, ¿no? Es también desafiar la estructura de los partidos políticos, que pensamos que es una estructura tradicional, ¿no? Que a veces las mujeres estamos para llenar cuotas y la ley de paridad, y eso es muy lamentable decirlo. Y a veces ni para eso, ¿no? Si uno no se fija, la integración, por ejemplo, de la Asamblea Nacional o la conformación del gabinete del presidente, pues no, ni siquiera para eso. Y también pensar que hay personas también que llegan con esta visión, ¿no? De aliadas de las mujeres, pero que también en su camino se van olvidando del quehacer de la política, ¿no? En el sentido de que se van olvidando que hay unas concepciones desde los feminismos, una política mucho más horizontal, ¿no? Una política, o muchos ejercen su forma de hacer política desde una política masculinizada completamente, ¿no? Que sigue perpetuando estos patrones socioculturales de dominación, de subordinación de las mujeres, de objetivos, de pensar las mujeres desde el sexismo, de la objetivización. Ahora estamos en varias demandas de compañeras mujeres que están trabajando el tema de violencia política, pero la violencia política no es solo en los partidos políticos. La violencia política también se da en los espacios cuando las mujeres salimos a las calles a demandar, ¿no? Lo que necesitamos, lo que queremos, cuando nos sentimos amenazadas en las redes sociales, cuando están hablando sobre cuando salimos a una marcha y hay una preocupación mayor de que estemos destruyendo las paredes, que es la preocupación mayor de la violencia que se está encarnando sobre nuestros cuerpos, ¿no? O en los espacios laborales también, allí también se produce violencia, violencia también política y violencia, acoso laboral, etcétera. Tamia, ¿cuáles son los ejes de esta agenda? Cuéntanos rápidamente. Entendería yo que son varios, entre ellos uno de ellos tiene que ver con la violencia y con la cultura de paz, pero cuéntanos por favor de estos ejes. Bueno, ahora nosotros, después de esta ronda de consultas sectoriales y después de la presentación de la agenda, hicimos como una priorización de temas, ¿no?, que estamos interesadas en trabajar,
y es lo que han dicho las compañeras ahora en los territorios, y sobre todo nos vamos a centrar ahora, después de este 28 de abril pasado que hicimos la presentación pública de la agenda, que es también una fecha icónica, que se cumplió un año de la sentencia de la Corte Constitucional por el tema de la despenalización del aborto por violación. Decidimos hacerlo en esa fecha, y también es una de las luchas que estamos llevando las compañeras de la agenda para un gobierno feminista en el Ecuador, y realizamos como un taller nacional en donde intentamos priorizar, ¿no?, estas cosas, y de los varios temas que queremos, sí nos interesa trabajar el tema de lo de la precarización del trabajo y el tema de seguridad social, que creemos que es un tema fundamental no solo para las mujeres, sino para los ecuatorianos y las ecuatorianas en este país. Y con respecto al cuidado, ¿no?, pensar en el tema de la redistribución de los cuidados y la valorización de los cuidados, si bien está en la Constitución, si bien hay la seguridad social para las amas de casa, creemos que todavía hace falta la idea de redistribuir el cuidado no solo al interior de los hogares, sino también redistribuir el cuidado con el Estado, que hay unas claras desmantelamiento del sector educativo de salud, ¿no? Que las mujeres estamos viendo a diario, nos encontramos largas colas en los servicios de salud, sin medicamentos, nos encontramos sin podernos hacernos exámenes, igual en los temas de educación, ¿no? Y creemos que esos son como los puntos claves. Y por otro lado, también creemos que es súper importante trabajar, ver esta visión alternativa de la economía, ¿no? Una economía que ponga en el centro la reproducción de la vida, ¿no? Una economía que ahora pensamos que está volcada para el capital, el mercado, pensamos en una economía que sea en armonía con la naturaleza. Vinieron varios compañeros de los sectores de la Amazonía que plantearon eso con muchísima fuerza sobre el tema de la explotación minera, petrolera. Entonces creemos que ese también es otra visión mayor, ¿no? No alcanza solo los temas propios de las mujeres, sino una visión más grande del repensar alternativas para el país, y también dentro de una visión de cómo la vida y cómo estas desigualdades encarnan en los cuerpos de las mujeres racializadas, empobrecidas, también poner y colocar elementos de la construcción del Estado plurinacional intercultural, ¿no? Que creemos que para nosotras es importante seguir trabajando y retomando ese tema, ¿no? Nos da identidad, tenemos una constitución que está enmarcada, garantista de estos derechos, pero creemos que hace falta trabajar en esas cosas, y creemos que hay demandas y cosas que las mujeres tenemos que decir. Y bueno, y después de este 28 de abril, lo que vamos a hacer, estamos haciendo esta ronda de socializar lo que hemos hecho a este año, pero también lo que queremos hacer es un espacio de formación política con las mujeres, ¿no? Creemos que es importante el tema de reencontrarnos y rearticular los tejidos sociales de las mujeres. Creemos que desde la resistencia, ¿no?, pero también desde la propuesta. De la propuesta, claro. Creemos que hay varias cosas que tenemos que decir, y creo que son una de las claves características de los feminismos y de las mujeres, ¿no? El sí demandar varias cosas, pero también el proponer, ¿no? Y nosotras proponemos sí demandas específicas de las mujeres, pero también estas otras cosas a nivel nacional, regional, que creemos que son importantes abordar. Muchísimas gracias, Tamia, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Tamia Esparza, de la plataforma Mujeres Caminando hacia la Igualdad, comentándonos algunos detalles de esta agenda para un gobierno feminista en el Ecuador, que fue presentada el pasado 28 de abril. Ustedes han escuchado los puntos principales de la misma, cuáles son las aspiraciones y sobre todo cuáles son las propuestas. Muchísimas gracias, Tamia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. 12:48 en Punto Noticias, una brevísima pausa, enseguida regresamos. Somos generadores de información. Punto Noticias.